Bueno, vamos a ver, aquí tenemos a Andrés Amorós. Andrés, bienvenido. Servidor, buenos días. Y tenemos al autor de una novela que hemos recomendado encarecidamente, que es la última de don Luis Herrero, Donde la tierra se acaba. A quien Luis, tú creo que bienvenido. conoces. Bueno, pero Sí. déjame primero que presente la música, como Eso siempre. es, ¿Qué es lo que hemos oído, estamos escuchando? Pues mírate, es una historia curiosa, porque primero, si no me equivoco, y me corrigen, perdonen si me equivoco, que no me extrañaría nada, yo creo que esta música tiene un origen popular, folclórico, gallego. A partir de ahí, un señor llamado Veiga escribe, hace la orquestación, digámoslo así, y se convierte en la llamada Alborada Gallega de Veiga, que es una especie como de himno popular gallego, digamos. Como el Asturias Patria. Algo así, yo me acuerdo, yo lo tocaba a la Sí. pianola de niño, imagínate. Bueno, pero lo que estamos oyendo ahora, si lo buscan en internet, pues tiene otro nombre, le han dado Muñeira de Chantada. Y es que lo interpreta una gente fantástica, que es Carlos Núñez, que es el gran músico, en fin, en lo suyo dicen que sí es quizá el mejor del mundo, ¿no? Con un grupo que se llama Milladoiro y junto con los Chieftains, que son el grupo de música irlandesa, que a mí me encanta, sabes que cada vez me gusta más la música irlandesa y escocesa, ¿no? Las que salen en El hombre tranquilo, por ejemplo, en esas baladas maravillosas. Bueno, pues para demostrar que yo no sé si tiene razón o no, o lo que sea, esa unidad, digamos, del mundo celta, de ese lirismo, bueno, pues esto se llama Muñeira de Chantada, y es que esto nos sitúa, claro, en ese mundo gallego de Finisterre, por resumirlo en una palabra, el final de la Galicia profunda. Bueno, la novela de este señor llamado Luis Herrero, la novela se llama Donde la tierra se acaba, lo ha publicado en Madrid La Esfera de los Libros, en el año 2021, 493 páginas, 22,90 euros. Si no me equivoco, y insisto, me corregís, que yo me equivoco siempre, creo que es la cuarta novela de Luis Herrero, después de Los días entre el mar y la muerte, El tercer disparo y Dejé de pronunciar tu nombre, que es esta novela sobre la historia de Carmen Díaz de Rivera, que tuvo, lógicamente, pues mucho éxito, mucha repercusión, entre otras cosas sin quitarle mérito al autor, porque es un tema verdaderamente novelesco, apasionante, el de esta mujer. Y la portada. Sí, pero es que es tan enigmático y tan curioso, tan novelesco. Bueno, pues según cuenta el propio autor en el epílogo, él había iniciado, le había propuesto a la editorial que hiciera una novela histórica sobre un personaje, no dice cuál, de la España contemporánea. Bueno, y esto pues no le salía, no le atraía, no se encontraba a gusto, y entonces, comentándolo un día con su gran amigo y nuestro José Luis Garci le contó una historia, y además, supongo que lo sabéis, no sé si tú alguna vez lo has dicho, lo has vivido eso. Garci contando una historia es casi mejor que en sus películas, vamos, es que es un contador sí, además con ese extraordinario. Estilo así como un poco de perro pulgoso que no puedes dejar de oírlo. Sí, pero quedas ahí fascinado. Además, casi como que pierde el aliento y entonces te ves bajando el oído así, ¿verdad? Y le contó que tenía, yo lo que he leído aquí, un guión de 50 páginas para una película que él la pensaba, el ideal es que fuera un protagonista ya maduro pero muy atractivo, y él pensaba en Paul Newman y alguien más joven, Tom Cruise. Y gracias, si no me equivoco, por lo que contáis, a nuestro común y maravilloso amigo, que yo siempre lo recuerdo con todo cariño, Enrique Herreros, pues se fueron a Estados Unidos, a Hollywood, hablaron, y Paul Newman les dijo con todo afecto que él estaba en otras historias y que ni la leía, que no. Bueno, y se le quedó ahí un guión de 50 páginas. Entonces Garci, como prueba de amigo, que yo no sé si lo haría, es una prueba de muy amigo, le regaló el tema, la idea, y yo creo que el guión, ahora nos lo contará él, lo que tenía escrito. Bueno, ¿de qué trata esta novela? Para que se sitúen. Pues es un personaje norteamericano, David McFarlane, es un gran escritor que ha ganado el Pulitzer, entonces se hace famosísimo y huye de esa popularidad, de ese mundo que le persigue, de los periodistas, de toda la gente, da algunas clases en una universidad
Y también ve que ese es un mundo que no le gusta y se pelea con las autoridades, intima con algunas alumnas y acaba este escritor, insisto, norteamericano, huyendo a Galicia, pero no a Santiago de Compostela o a La Coruña, sino a la llamada Costa de la Muerte gallega. Y allí, a un pueblecito, a una aldea, más todavía, más que pueblecito, ¿no? Y allí, junto al mar, junto al fin del mundo, el Finisterre, tiene relación con unos amigos de allí, incluido también un fraile con el que de vez en cuando pues tiene conversaciones más o menos, en fin, sobre el sentido de la vida o teológicas, como queramos llamar, y tiene también unas historias de amor, y no quiero, yo digo siempre, destripar la historia, pero hay relación con dos chicas norteamericanas, Cynthia y Alice. Bueno, lo primero, el tema del escritor que huye del mundo y de la popularidad y que no quiere escribir más y su agente le persigue, pues eso es un personaje bien atractivo, ¿no? Recuerda clarísimamente a Salinger, claro, que vivió una cosa así. Recuerda también, le comentaba yo ahora a Luis, no sé si habéis visto, yo la vi hace poco, una película, Descubriendo a Forrester, una de las últimas películas, claro, de Sean Connery. Bueno, yo no sé si es buenísima, pero es que Sean Connery da tanto gusto verlo. Y sobre todo es que no esperabas que Sean Connery, ya mayor, hiciera esa película. Y además es que me pareció muy ingeniosa, o sea, muy sutil, muy medida, o sea, es una película de esas que te reconcilia con la civilización. Yo la vi con mucho gusto, con mucho interés, gusto, la verdad, sí, quizá por Sean Connery. No esperas nada especial. A mí me gustó, sí. Sí, bueno, pues entonces, en definitiva, ¿qué temas tiene esta novela? Yo saco 3 y ya si queréis empezamos a preguntarle al autor. Por un lado, ambiente gallego, de Finisterre, mundo poético, leyendas, el fin del mundo conocido, la metáfora del fin del mundo, etc. Segundo tema, que no tiene nada que ver con esto, otra historia, la intriga. Los personajes que van apareciendo, que le van buscando al escritor, y que varios de ellos, insisto, no quiero dar detalles para que lo lea el lector y lo descubra, pero que varios de ellos no son lo que parecen, que utilizan un nombre falso, y hay ahí alguna intriga, digamos, semipolicíaca, como un poquito estilo Hitchcock, para entendernos. Y luego el tercer tema, que es muy bonito, ¿no?, que es un tema de el amor, claro, pues una novela de amor, en definitiva, el mito que reaparece varias veces al fondo, el mito de Romeo y Julieta, si quieres, en honor a ti, digamos, los amantes de Teruel. Bueno, da igual. Todo el mundo sabe que se basaron en los amantes de Teruel. Bueno, en realidad habla de Romeo y Julieta y de lo que habla es... eso en Teruel no sé yo, prefiero no hablar sobre eso si quieres vender en Teruel. Bueno, pues Romeo y Julieta, si se quiere, alguna vez menciona Ingrid y Bogart, si vuelven a encontrarse, hay un lema repetido, hay una frase que repite varias veces: nos amaremos después de la muerte. Y si te parece, pues para eso podemos, con permiso del autor, pues escuchar a alguien que escribió de eso un poquito antes y un poquito mejor. Que es nada menos que don Francisco de Quevedo, que tiene un soneto maravilloso, según Borges, el mejor de la literatura española. Dice así: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar este alma mía ora a su afán ansiosa lisonjera, mas no de esotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Y ahora los tercetos, que son extraordinarios. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, el dios del amor. Venas que humor a todo fuego han dado. Medulas, insisto, no médulas, porque si no, no encaja el ritmo. Medulas que han gloriosamente ardido,
su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Claro, te lo pone así. No es fácil competir con esto, ¿eh? No, yo creo que ya no deberíamos hablar más. Ya solo con, digamos, el tino con el que Andrés ha contado de que va la novela, ¿para qué seguir hablando? Es decir, es Ya ha que dicho el precio y todo. ya ha dicho el precio. Que se Bueno. puede comprar en las librerías, en Amazon. Hay que decir que cada vez en la Casa del Libro, Sí. en el Corte Inglés, Sí. en Amazon, pero la Casa del Libro y el Corte Inglés están compitiendo ya muy Claro. seriamente con Amazon porque te están llevando los libros. Envíos gratuitos, en un día, y que sí. te llegan en un día. Es que Porque es el- claro, es que el Amazon camino, puede claro. tardar una semana Claro. y la Casa del Libro te tarda 6 horas. Sí, en un Es día. que eso Bueno, ha pues, cambiado mucho. si te parece, aprovechando que tenemos aquí al autor y que algo le conocemos, pues le hacemos alguna pregunta. Si quieres, yo tengo alguna preparada. yo Cuando también. tú quieras, Sí, sí, entra. sí. Bueno, primera pregunta, querido Luis. ¿Cómo se hace eso de escribir sobre un tema que se le ha ocurrido a otra persona? Porque yo no lo he hecho nunca y no sé si sería capaz. Y además, leyendo la novela, pues yo muchas veces o varias veces digo, bueno, esto me suena a Garci, pero a lo mejor no, a lo mejor se le ha ocurrido a Luis Herrero. Esto es de Luis Herrero y a lo mejor es de Garci. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come el escribir sobre algo? Él te dio un... Él me dio 40 folios. en 40 inglés. folios. Él me dio 40 folios. ¿Y lo en inglés. No leíste? me preguntes por qué me los dio en inglés, pero me los dio en inglés porque son los mismos que les llevó a San Francisco a Paul Newman, según me contó. Y entonces yo cogí y entonces lo que hice con esos 40 folios fue... digamos, Traducirlos primero. Bueno, eso es lo primero. Y una vez traducidos, diseminarlos más o menos en una especie de gran tablero y a partir de ahí hacer una estructura y rellenar esa estructura con subtramas que no estaban en los folios de Garci y tratar de darle una coherencia narrativa para que aquello fuera lo que Garci inicialmente quería que fuera. De tal manera que yo, como una especie de esclavo literario, lo que pretendía era respetar escrupulosamente lo que Garci había escrito, hasta el punto, lo tengo que confesar, primero, me decía Andrés antes de entrar, hombre, tú eres mediterráneo, eres de la Costa de la Muerte, que también me decía Federico cuando supo que yo estaba escribiendo algo a la Costa de la Muerte. Pues es que no lo he elegido yo, lo ha elegido Garci, es Garci el que hablaba de Finisterre. Las citas literarias, muchas de ellas están en... Yo nunca hubiera citado a poetas a los que no he leído en mi vida y que me parecen además manifiestamente mejorables, pero estaban en los folios de Garci y yo respeté, digamos que Sale todo lo de mucho Garci está en la Hemingway, novela. Emily Dickinson, mucha Hay gente. cosas más graves salen. muchas. Por ejemplo, yo nunca lo hubiera citado. Bueno, y sobre todo es Nunca. que no. Nunca lo hubiera No, citado, pero no. estaba. Entonces yo lo que hice es todo lo de Garci está aquí y hay muchas más cosas que no son de Garci porque si no solo hubiéramos escrito 40 folios y había que escribir 490. Y esa es un poco la historia, no tiene más. Y tengo que decir, yo por eso se lo dedico a José Luis Garci, Claro. el anciano de mi tribu, porque creo que es verdad, es el anciano de mi tribu y porque durante todo el tiempo yo decía, por Dios, puedo defraudar a mucha gente porque es una novela ambiciosa, tal vez demasiado ambiciosa, si queréis que hable con sinceridad, pero no, que no puedo defraudar a Garci, porque claro, me da una historia muy bonita, muy potencialmente estupenda, y yo no la puedo matar, o sea, tengo que dar una salida honorable, digna. Y esa era mi única obsesión, si os lo digo. Bueno, yo voy a entrar en la cuestión de fondo. O sea, yo creo que Luis ha mejorado mucho la historia de Garci, porque le ha añadido carne a los personajes. Para mí los mejores personajes son precisamente los del pueblo. Ese tipo de mujer gallega comprensiva que te ha de comer continuamente. Popular, todo, con un carácter pero con fuerte. mucho carácter, porque es que claro, como los hombres son medio despojos de su vida, de amores antiguos y tal, los están recogiendo siempre del arroyo, pero tienen esa visión como caritativa, un poco la madre mediadora, la virgen mediadora, y tienen algo también de nutricio, es decir, hay algo en ese tipo de mujeres que es como supraterrenal, es decir, el hombre está un poco por debajo de sus obligaciones y la mujer está levantándolos y en el fondo están por encima. Pero digamos. no idealizada, muy del No, pueblo. al contrario, y tienen un espesor que a veces te choca porque es verdad que el personaje del escritor, que es el más difícil, porque es ahí donde sales de una cosa y tienes que ir a la otra,
Luis ha metido la historia de García en una historia muchísimo más ambiciosa y muy compleja. Y entonces esa historia más compleja, que entran todos estos personajes secundarios, el personaje del escritor va adquiriendo espesor a medida que los personajes secundarios van cogiendo, digamos, aire o vuelo. Y no solo el cura, que es el más evidente, sino para mí sobre todo los dos amigos que tiene, la mujer especialmente, que parece un personaje muy trabajado, muy original, muy poco gallego, porque en las novelas que hay de Galicia, y yo he leído mucho a Cunqueiro y tal, no aparece ese tipo de mujer que, sin embargo, cuando conoces a las gallegas es totalmente verosímil. Yo recuerdo la que fundó Sacha Pitila, la clásica mujer que te da de comer, que te salva la vida, que te arregla, que encima te da conversación, que te perdona y tal. Ese tipo de personaje yo creo que es lo mejor. Y esa trama secundaria... Lo menos literario, digamos. Lo menos literario y al mismo tiempo lo que le da enjundia a la novela. Es decir, lo que le hace novela no es el esqueleto de García, sino la carne narrativa de los personajes que crea Luis, que para mí es lo verdaderamente valioso. En ese mundo, entonces, si te parece, le preguntamos, que es otra historia. ¿Cómo demonios un señor de Castellón, mediterráneo, que nos gusta el arroz y que somos de verdad de esa cultura que viene de los griegos y latinos, puede meterse en el mundo del Finisterre? La vieja usanza, Andrés, es decir, con mucha documentación, con mucha lectura, preguntando a mucha gente de allí. Y es verdad que desgraciadamente la mayor parte de la novela se escribe en el confinamiento. Mi idea era ir allí, porque si no tienes los olores, si no tienes los sabores, si no tienes los colores de aquello, pues difícilmente los puedes trasladar. Y lo tuve que hacer sin eso. Hay muchas comidas también. Sí, bueno, pero claro. hemos paseado mucho Galicia. Hemos paseado mucho Galicia, que además es un sitio que a mí particularmente me fascina, para estar poquitos días, también es verdad, pero me fascina. Yo lo único que tengo que decir, por si acaso no sale a relucir, es que hay dos cosas que a mí me parece que yo he pretendido conseguir en esta novela. Uno, que no te aburras leyéndola, porque yo lo que no soporto como lector es una novela aburrida. Por lo tanto, mi obsesión era, tienes que contar algo que interese y que no aburra a la gente y que no digan en la página 200, esto tiene un interés y no me importa nada lo que vaya a pasar, y lo dejes almacenado. Y esta era... Un momento, quiero decir, es una novela escrita con un estilo tradicional, no de vanguardia. Es una novela clásica no, que tiene un argumento, que tiene, bueno, adelante y atrás de vez en cuando, pero que tiene su intriga para captar el interés del lector. Y además que la forma de la intriga es que vaya creciendo en torno al escritor la cuestión de fondo. ¿Qué pasó para que llegara allí? Que no eso es una novela intelectual así, no, es una novela que se lee. Y solo la clave última está al final. Al final de la novela es cuando ves el completo, pero yo no digo nada más para que me digan ahora. Esto del spoiler, de todas maneras, ahí me tiene frito. Eso no lo diré con tu novela, pero Don Quijote al final muere. Sí, o sea, eso hay que decirlo. O sea, yo es que creo que el que lee una cosa y le está gustando, si sabes el final, pues como si no lo sabes, lo sigues leyendo hasta que termina el relato. Pero el relato es de una enorme complejidad, porque tienes tres cosas. Primero, el esqueleto primitivo, digamos, que es como la base románica de la catedral. Luego está toda la nervadura, toda la reciedumbre gótica, que es la que hace una novela larga, una novela de 500 casi páginas. 500 páginas. O sea, que esto es una cosa muy seria. Y luego la vidriera, o sea, cómo vas dándole color a todo eso. Yo por eso le dije, digo, pues ¿cómo así te emprendí una cosa tan ambiciosa? O sea, puedes acabar con un ictus cerebral. O sea, más ambiciosa que sus otras novelas. Bueno, más compleja, creo yo. Sin comparación. No para el lector, no digamos aburrida. A mí me había gustado mucho El tercer disparo, mucho, porque era muy sencilla. Sí. Muy sencilla, muy clásica. Pero esta es complicadísima. Y sin embargo, se sigue leyendo. Tú no la vas dejando. Porque la parte última, que es cuál es el enigma último del escritor, ¿y qué va a pasar con él? Pues hasta el final no se aclara. Y además eso, perdón por la pedantería, disculpen, que plantea un poquito cuál es el sentido de la vida para él y para los demás. ¿No es una novela, además de más ambiciosa, más pesimista, Luis? Vamos a ver, hay una cosa que yo he descubierto de mí mismo escribiendo esta novela, y es que soy tan profundamente imbécil que no soy capaz de hacer a una persona mala. Es decir, eso le pasaba a Galdós. Pero no sabéis hasta qué punto lo he notado y he luchado con eso, ¿eh? Claro.
Entonces siempre tengo una especie de, no sé por qué, pulsión final para redimir a las personas. No puedo permitir que se comporten como, perdón por la expresión, hijos de puta secas. Es decir, siempre tienes que... Y esto es un hándicap, ¿sabes? No, No, al te revés, equivocas. eso es Yo bueno. creo que es la gracia Eso es de bueno. esta novela. Pues no Perdona, lo sé. eso decía Pérez de Ayala, es la diferencia de la auténtica tragedia al melodrama. En el Y melodrama luego- hay buenos y malos. Y luego La hay una cosa que tragedia, le todos- gustará mucho escuchar a Isabel aquí presente, y es que yo jamás, nunca en mi vida, había tratado de bucear, investigar en los sentimientos de lo que es una mujer enamorada. O sea, es decir, y está lleno de mujeres. O sea, yo ahí y yo digo, Y bueno, además con amores cambiantes, ¿eh? Sí. Y sobre todo con muchas cicatrices amorosas. Te has puesto en botas de mujeres, de varias, además, en los pies, sí, en los sí, zapatos sí. de varias Y mujeres. eso era muy arriesgado. Pero lo que ¿Te han ayudado, Luis? ¿O has Bueno, hombre, buscado he tenido alguna, sensibilidades no, sí, diferentes? sí, he tenido muchas conversaciones muy interesantes, empezando por Miriam y siguiendo por gente, me ha ayudado, por ejemplo, mucho Ayanta, muchas de las pequeñas ideas concretas. Había que conseguir que una mujer enamorara a un hombre en contra de toda la lógica de la historia. Y entonces, ¿y eso cómo diablos se consigue? O sea, ¿cómo se pueden enamorar dos personas que están concebidas para odiarse? Bueno, eso es la vida cotidiana. Sí, bueno, por eso llegan al matrimonio. Y A tampoco ver quedamos si bien los resuelven eso. periodistas. Nunca nos has dejado muy bien a los periodistas. Bueno, y tienes razón. Es Aún se verdad. queda corto. Ahora, debo decir una cosa para la gente que conoce. Esta es la primera novela realmente personal de Luis. Los diálogos, sobre todo los diálogos, no metafísicos, sino podríamos decir los diálogos trascendentes, ahí es donde aparece la parte, digamos, de pensamiento que a mí me gusta más que Graham Greene, que no deja de ser un traidor a Occidente y a todo. Pero sobre todo, Pero gran pero que novelista. va, gran novelista, pero ese sí era malo. Era malo. Era inglés complicado. Era inglés, Y venga, católico, lo admito. perdona. Y un inglés que Sí. se convierta al catolicismo. Y era Sí, complicado. Raro. que- Pero los diálogos, por ejemplo, con el cura, que es la parte, digamos, el último tercio de la novela, es cuando la novela empieza a tener un espesor, Espesor. que quiere darle sentido, que decías, a la vida. Claro. Y eso sí es muy galdosiano. Es decir, tú cuando acabas, Galdós lo hace en algunas veces expresamente con diálogos y otras no, otras está implícito. La señá venina no tiene que decirte qué es la bondad, porque la bondad es la señá venina. Y aquí está explícito, está dialogado. Y a mí eso me pareció muy bien porque yo creo que es la primera vez que Luis, y además casi ves cómo se va desplegando su sentimiento. O sea, cuando conoces algo, y como la novela es larga, pues entonces tú vas viendo cómo va evolucionando. Y de hecho, la primera charla, esto sí es una pregunta. Cuando empieza a hablar con el cura, son conversaciones anecdóticas, puntillistas. Y sin embargo, Fraile, al final... ¿no? El fraile vamos, oscura. sí, digo, Sí, cura el abad genéricamente, del claro, un monasterio. abad, claro. Pero sin embargo, al final son sobre todo una cuestión que además a mí cada vez me interesa más, porque creo que es el fondo de nuestra cultura, que es la piedad. Es decir, la idea de la piedad y del perdón como la clave de esa cultura, que es la que redime, en última instancia, al náufrago de Finisterre. Y eso sí que lo explica muy bien Luis. Y además va evolucionando el clérigo, vamos a dejarlo ahí, con el propio autor, conforme cada vez se van metiendo más, también se van amigando más, hay más sorpresas, pero a mí debo decir que esa es la parte que más me Claro, interesa, que porque te- parecía que estaba oyendo a Luis quejándose, tú tienes que entender, Sí. lo que me ha dicho desde hace 35 años, tal, hay que ahogar el mal en sobreabundancia de bien, que lo repite, y sale aquí, que es una frase muy de Luis, pero está muy bien argumentada. Y le Y da además esa la novela espesura, lo explica, le da espesor. Claro, exacto. además de Hitchcock. Oye, Luis, y perdón una tontería, ya lo sé, pero supongo que es la editorial. ¿Por qué no la has llamado simplemente Finisterre? Ese era el título que García tenía en su proyecto porque me parecía una guía turística. Luego, cualquiera que encuentre un libro que ponga Finisterre dice, ¿esto es una guía turística o es una novela? Y entonces busqué un título así más A literario. mí me gusta, ¿eh? Finisterre. A mí No, también. me gusta Ah. este título, también me gusta la portada. La portada es muy bonita, Muy pero bonita. a mí me gusta más Finisterre Es porque que es yo más creo que corto y se Finisterre- recuerda más pero fácilmente. Sí, ¿no? Y Finisterre además- está muy repetido, ¿eh? No sé yo,
Garci, Sí, ¿qué ha dicho Luis? ¿Le ha gustado el resultado? Garci, no, la verdad es que Garci, además, cuando conoces a las personas de la misma manera que te digo a ti, lo mismo que he dicho antes en micrófono abierto, o sea, yo a Federico lo conozco mucho más de lo que él cree que lo conozco, aunque sabe que lo conozco mucho. Entonces, la primera vez que hablamos por teléfono, yo dije, le ha gustado porque soy yo, la ha leído porque es mía, pero tiene más peros que para dinero, lo cual me parece fenomenal. Sin embargo, a Garci le ha gustado mucho. Ujú. ¿Quién es el personaje del que tenías que escribir y huiste? No sé si Federico me deja. Sí, oye. Pues es que me propusieron un libro imposible sobre la infancia y adolescencia de Juan Carlos I en Estoril. Uf, Sí, en Estoril además. Y te Bueno, revolucionó. Estoril, la llegada a España, Sí, sus pero- amoríos, y yo no tenía ni idea de eso. O sea, es que no... No, es que además no estaba a gusto, porque mira que hablamos de eso, ¿eh? Y eso es algo que he trabajado bastante y es Muy complicado diabólicamente eso. difícil. muy complicado. Porque desde el primer capítulo tienes que estar tomando partido en algo por lo que objetivamente no puedes tomar partido, que es un niño 4 años. Y a los 4 años ya están todos los conflictos, ya están ahí. Es dificilísimo Y eso. no es fácil tener He información de conseguido dos verdad. cosas muy importantes en esta novela, si me permitís que lo diga brevemente. Una, que le guste mucho a Garci, que para mí era lo más importante, y además es sincero cuando lo dice porque conozco a Garci, y luego que le guste mucho a mi hijo. Dice que he escrito una novela de señor mayor y Sí. que he escrito una No, está publicado novela en tal, Libertad Digital. lo cual, teniendo en cuenta que es mi hijo, pues yo me lo tomo como Bueno, y un que elogio. escribe muy bien, ¿eh? Él escribe bien, sí, la verdad es que sí, y lo que pasa es que le falta cogerse la vida, disciplina, falta vida. claro, Como diría Manolo Pizarro, le falta cabaret. y luego y ya está, o sea, pero bueno, yo Oye, estoy contento. García aquí en la radio, yo le escuché, le preguntaron y dijo, llevaba 170 páginas y dio una referencia, que bueno, una referencia no te quejarás, dice, a mí me recuerda a Somes Mogam. Sí, sí, sí. Hombre, Sí. ¿qué más quieres? Vamos, porque Que eso sí que también es está magnífica esa referencia. cosa que es al mismo tiempo narración y meditación moral. Hay algo también de Pérez de Ayala, de novela de discurso, si se quiere, en los diálogos. Pero bueno, en todo caso, que la novela es estupenda, que hay que comprarla y luego leerla. Bueno, yo creo que si la gente le da una oportunidad, esta es mi idea, acaba leyéndola. Esta es la experiencia que yo tengo con gente que generalmente no lee novelas y que yo la dejo ahí, pues algunos amigos, algunos hijos no especialmente aficionados a la lectura, que lo pasan muy mal porque se imaginan siempre, en las escenas de amor, siempre se imaginan a su padre. Y yo digo, no Debe entiendo ser muy bien el por qué. único. Yo con Ahora, mis hijos, reconoce que el la mera capítulo... la mera idea de que sus padres pudieron tener algo para tenerlo les parece abominable. Bueno, pues, y porque tienes que pensar en tu padre cuando pues no pueden evitarlo y entonces eso les produce un cortocircuito mental terrible. Pero reconoce que la escena de la tormenta en el Monte Pindo es buena. Ese es un buen capítulo. pero esa es más, pero eso es más fantasía tuya, que te conozco. Bueno, muy bien. Sí, Claro, sí, pues sí. es una Hombre, novela. las Es una cosas. novela. Bueno, recordemos, la novela se llama Donde la Tierra se acaba, la ha publicado La Esfera de los Libros y el autor, que algo lo conocemos, se llama Luis Herrero. Sí, señor. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, y enhorabuena. Y Divecol antes de 2 dormir. cápsulas antes de irnos a la lavarse cama. los dientes, 2 capsulitas y a dormir con medio vasito de agua. Si no, sea en Finisterre, sea en Almería. De Parafarmacia, en Mundo fin. Natural. Y mañana a las 6 te escuchamos. Mañana a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien. Mundo Natural.